vamos a recordar algo de la anatomía cardíaca. Recuerden que el corazón es una bomba de tejido muscular estriado de contracción involuntaria, que aunque parezca simple, tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿De acuerdo? Y esto es importante para cuando ustedes vean cardiopatías congénitas. Esta clase ya la hemos hecho con ustedes en fisiología, pero solamente la vamos a hacer la aplicación a la parte clínica. Entonces, la conexión, la correspondencia entre aurículo y ventrículo les ayuda mucho para las cardiopatías congénitas, para la transposición de grandes vasos y arterias. Entonces, recuerden otra cosa, las 2 cavas tienen que llegar a la aurícula derecha. Por lo tanto, si esto no sucede, estamos hablando de drenaje venoso anómalo. Ahora, recordemos otra cosa importante, que el corazón posee un esqueleto fibroso y este esqueleto fibroso va a unirse entre las aurículas y los ventrículos y los va a separar estructuralmente. Esto es fisiología. En la pared cardíaca tiene un epicardio, un miocardio y un endocardio. ¿De acuerdo? Estas son las capas que ustedes ya muy bien lo saben. Esto les va a servir para la parte de la parte de coronarios. Estas son las arterias coronarias. Recuerden ustedes que nosotros tenemos 2 arterias coronarias, una derecha y una izquierda. Recuerden algunas cosas importantes. La válvula mitral es bicúspide, mientras que la válvula tricúspide, válvula de la redundancia, son 3. La aorta siempre va a ser trivalva, y no olviden, si yo tengo una aorta bivalva o bicúspide, va a estar asociado a coartación de aorta. Tenemos un sistema, una circulación mayor y menor, como antes se llamaba. Otra cosa importante, el corazón tiene un sistema eléctrico, y ese sistema eléctrico va a nacer a partir del nodo sinusal. El nodo sinusal, a través de sus haces internodales, anterior, medial y posterior, va a llegar al nodo auriculoventricular, y de ahí, a partir del haz de His, con una rama izquierda y una rama derecha, va a ir a todas las fibras, al resto de los ventrículos. Esto recuérdenlo bien para los bloqueos auriculoventriculares, para los bloqueos interfasciculares. Recordar algunas cosas del músculo cardíaco, de la anatomía del músculo cardíaco. Recuerden que el músculo cardíaco tiene mucha cantidad de mitocondrias por la energía que requiere. Las fibras corren en paralelo y existen uniones comunicantes de baja resistencia, y esto hace que permiten que el músculo cardíaco se contraiga como un todo, es decir, como un sinsitio. Las propiedades de la célula cardíaca son automaticidad, conductividad y excitabilidad. Recuerden una cosa importante también, esto es parte de la fisiología básica que ustedes ya saben. Esta es la fisiología de la célula en reposo. Inicialmente en la musculatura cardíaca, la fibra muscular está polarizada, positiva afuera, negativo adentro, y esto se va despolarizando, y esto va a generar un potencial de acción. Y aquí es importante que ustedes recuerden las fases del potencial de acción, ¿cierto? La fase 0, donde los canales de sodio se abren, ingresa sodio al miocito. Recuerden eso, porque la mayoría piensa que eso ocurre en la fase 1. Tenemos la fase 0, luego viene la fase 1, donde los canales de sodio se cierran. La fase 2 es la fase meseta, donde acá participa el calcio, y esto es muy importante porque aquí es donde actúan los fármacos. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, perdón. Viene la fase 3, que ya es la fase de repolarización. Los canales de calcio se cierran y los canales de potasio se abren. Y aquí es importante porque acá es donde es la génesis de las arritmias, de los extrasístoles. Y aquí es el famoso fenómeno R sobre T de las arritmias ventriculares. En la fase 4, la célula recupera su equilibrio iónico y en ambos lados de la membrana. Este potencial de acción más o menos va a ser de menos 90 en el miocito, mientras que en el nodo sinusal va a ser de menos 70. Eso también recuerden. En el nodo sinusal, en el sistema de conducción, no va a haber fase de meseta, obviamente, porque no necesitamos el calcio como parte de la activación de este sistema eléctrico. Recordar alguna cosa, que el sarcómero es la unidad de contracción muscular y está formado por los famosos filamentos finos, que es la actina, la tropomiosina, y la R-miosina, que es los filamentos gruesos. Entonces, más de lo mismo, esta es la unión de los sarcómeros, vemos a los filamentos gruesos y los filamentos finos.
tropimiosina, troponina, en general. Esto ya lo recordamos nosotros. Esto es un recordar simple, pero debe recordar cosa importante también, que es el ciclo cardíaco, que es la diástole y la sístole. Nosotros en ecocardiografía evaluamos mucho esta parte. Entonces, el ciclo cardíaco no es más que la secuencia de hechos mecánicos que se producen durante un latido cardíaco. Esto comprende sístole y diástole. La diástole clásicamente se produce por la relajación del músculo, la apertura de las válvulas y la fase de llenado, mientras que la sístole es la cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas aortopulmonares y la contracción de los ventrículos. Ahora, la palabra sístole viene del origen griego, contracción, mientras que la palabra diástole tiene la composición de dos palabras que envía lejano, pero en general la sístole es contracción y la diástole es relajación. Ahora, el ciclo cardíaco empieza cuando el nodo inicial inicia su latido cardíaco. Debemos recordar que la diástole se da por llenado de ambos ventrículos. Recuerden ustedes otra cosa importante, que si bien es cierto, el llenado de las cavidades izquierdas son muy importantes, las cavidades derechas también desempeñan una función. Entonces, cuando se apertura la válvula mitral y la válvula tricúspide, se produce la fase de llenado. Entonces, en todos los libros, en toda la literatura, vamos a recordar las fases de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora, las fases de llenado del ventrículo derecho tienen mucha similitud, pero guardan algunas diferencias, como veremos posteriormente. Entonces, durante la diástole se abre la válvula tricúspide y mitral y se cierra la válvula aorta y pulmonar, mientras que en la sístole ocurre todo lo contrario. La válvula tricúspide y mitral se cierran y la válvula aórtica y pulmonar tienden a abrirse. Otra cosa importante, existen tres factores muy interesantes que determinan la capacidad mecánica del miocardio. Esta es la ley de Frank-Starling, la función contráctil y la frecuencia cardíaca. Nunca se olviden de la ley de Frank-Starling, esto para la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, eso tiene que ver mucho con la precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es, valga la redundancia, la carga que llega, o sea, previa al inicio de la contracción. Y esto va a estar determinado por el retorno venoso que llega a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. La precarga implica el volumen que llega al ventrículo izquierdo en cada fase de llenado. Y recuerden ustedes, si el ventrículo izquierdo se llena, se distiende, esto va a hacer que se distiendan las fibras musculares y esto va a generar un mayor potencial de contracción. Y esa es la ley de Frank-Starling, ¿no? A mayor longitud de las fibras miocárdicas, mayor poder de contracción y por ende mayor volumen sistólico que yo tenga durante cada latido cardíaco. Cuando se pierde esto, se produce lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que hemos dicho anteriormente, a mayor longitud de la fibra miocárdica, es decir, mayor precarga, mayor contracción de la misma hasta alcanzar un punto máximo. Y esto es lo que se ve acá. Mayor distensión de la fibra, mayor contracción, pero esto tiene un tope. Y cuando se llega a ese tope se llama insuficiencia cardíaca. Esto es lo que se ve más o menos lo mismo. Recordar algunas cosas importantes. El gasto cardíaco es igual al volumen minuto. ¿El volumen minuto es igual a qué? Al volumen de expulsión, es decir, al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si entendemos que el volumen en cada latido es 70 cc por la frecuencia cardíaca que es 70, más o menos va a salir el volumen minuto 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco va a depender de qué? De la presión arterial y de la resistencia vascular sistémica. Entonces, cuando yo veo la hemodinamia del corazón, hablo de frecuencia cardíaca, hablo de precarga, hablo de poscarga y hablo de contractilidad. Estas cuatro variables van a jugar un papel importante en la insuficiencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, precarga, poscarga y contractilidad. Y que recordarán ustedes por farmacología hay medicamentos que intervienen en la contractilidad, en la poscarga, en la precarga y en la frecuencia cardíaca. Solamente ejemplos. Frecuencia cardíaca, beta bloqueadores. Precarga, los vasodilatadores venosos. Poscarga, los vasodilatadores arteriales. Y contractilidad, los inotrópicos, ¿no? ¿Como qué? Como la dopamina, la dobutamina o la digoxina en su momento. Entonces, tenemos a la poscarga, ¿no? ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia a la eyección.
¿no? La carga ulterior al inicio de la contracción, contra lo cual el ventrículo izquierdo se contrae durante la expulsión, no es más que la resistencia vascular sistémica. Otra cosa que tienen que también tienen que entender que es la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la tensión sobre la pared de una esfera de paredes delgadas es directamente proporcional al producto de la presión internominal y al radio y guarda relación inversa con el espesor de la pared. ¿Esto en cristiano qué significa? La tensión de la pared es igual a la presión por el radio entre el espesor por la pared al cuadrado. ¿Esto en cristiano qué significa? Si ustedes tienen una cavidad no, dilatada, ambos tienen una presión normal de 100 milímetros de mercurio, pero a medida que la pared se dilata, la pared se adelgaza y el diámetro se incrementa, la tensión superficial tiende a incrementar. La tensión superficial es directamente proporcional al consumo de oxígeno. Entonces, a mayor tensión superficial, mayor consumo de oxígeno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos cavidades consumen más oxígeno? La respuesta sería la cavidad más dilatada y más delgada. Y esto es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca y esa es una de las razones que se da beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca para disminuir la tensión superficial. Muy bien. Entonces, lo que hemos dicho hace un rato, que esto depende de la tensión de la pared es uno de los aspectos más importantes para la captación miocárdica de oxígeno. Muy bien. Recordar una cosa importante, que la sístole y la diástole tienen sus fases. Cada uno está dividido en cuatro fases, ¿no? La contracción atrial, la contracción isovolumétrica, la eyección ventricular rápida y la eyección ventricular rápida. Otra cosa importante, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco dura aproximadamente 0.9 segundos. La otra pregunta es, ¿cuál debe durar más? ¿La sístole o la diástole? La que tiene que durar más es la diástole porque obviamente necesitamos más tiempo en el periodo de llenado y el periodo de eyección tiene que ser menor. Entonces, el periodo de sístole nos dura 0.3 segundos, mientras que la diástole es 0.6. Y recuerden que el llenado siempre va a ser mayor, siempre, 0.5 segundos. Entonces, esto es importante. Ahora, en el ciclo cardíaco no solamente se va a determinar volúmenes, se va a determinar presiones y esto va a estar en directa relación con el electrocardiograma. Esto lo vamos a ver en lo siguiente. Durante la sístole van a contraerse la aurícula, se van a abrir las válvulas, perfecto, que estamos viendo acá las presiones, la presión en el ventrículo izquierdo va a incrementarse, los ventrículos van a vaciarse. A ver, mejor lo voy a poner así, en algo más simple. Ya. Está acá. Durante la sístole existe una contracción atrial, una contracción isovolumétrica, una eyección ventricular rápida y una eyección ventricular lenta. La contracción auricular completa el llenado ventricular, representa el 15-20% del volumen ventricular. Recuerden que en la fase de llenado existe una fase de llenado pasivo y una fase de llenado activo. La fase de llenado pasivo representa casi el 80-85%, mientras que la fase de llenado activo representa el 15-20%, esta es la contracción auricular. Entonces, durante la sístole tenemos la sístole atrial, la contracción atrial, aquí se está contrayendo la aurícula y está terminando de llenarse el ventrículo izquierdo. Muy bien. Luego viene la contracción isovolumétrica, es decir, el ventrículo se contrae pero todavía no eyecta. Es la famosa contracción isovolumétrica. Perfecto, entonces yo tengo ya la aurícula se cerró, tengo el ventrículo izquierdo que se llenó, que ya se está contrayendo, pero todavía no vence la resistencia de la aorta. Entonces, todavía no tengo resistencia de la aorta, todavía no abre, tengo contracción isovolumétrica. Luego viene la fase de expulsión rápida. En esta fase de expulsión rápida, la aorta viene a abrirse. ¿Por qué? Porque la presión en el ventrículo izquierdo se abrió tanto, se incrementó tanto que venció las fuerzas de la aorta. Tengo fase de eyección rápida. Luego viene una fase de eyección lenta, porque no todo se va a expulsar en un momento. Va a tener que expulsarse en una fase rápida y luego una fase más lenta.
Muy bien. Entonces, yo ya tengo acá mi sístole. La aurícula se contrajo, se terminó de llenar el ventrículo izquierdo se contrajo, vence las presiones de la aurícula izquierda, esta eyecta en forma rápida y luego en forma lenta, mis 4 fases. Luego, una vez que terminó esto va a tener que cerrarse y nuevamente esto va a tener que abrirse y viene la diástole. La diástole va a tener otra fase que es la fase de relajación isovolumétrica. Esa fase isovolumétrica va a hacer que se abran las válvulas, va a tener que abrirse las válvulas, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares y empieza ya el llenado ventricular rápido. Este llenado ventricular rápido es la famosa fase pasiva, la onda E en el ecocardiograma que se ve. Entonces tengo apertura de ambas válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral y la tricúspide, se está abriendo, tengo una fase de llenado. Bueno, viene una fase de llenado ventricular lento llamado diástasis y posterior a esto ya viene la contracción arterial. Y esto se resume así. Tengo la contracción arterial, tengo la contracción isovolumétrica y tengo todas estas fases que se van a cumplir durante el ciclo cardíaco. Recuerden ustedes una cosa, que el ciclo cardíaco izquierdo es similar al ciclo cardíaco derecho. Recuerden otra cosa, que todo esto se va a regular con el electrocardiograma, va a coincidir con el electrocardiograma. La diferencia entre el ciclo cardíaco izquierdo y derecho es que el izquierdo maneja más presiones, a diferencia que el derecho maneja volúmenes. Igual modo, se maneja lo mismo. Recuerden ustedes que la sístole va a coincidir con el inicio de la onda R. No me había percatado de decirles esto. Con el inicio de la onda R. La diástole va a coincidir con con el término de la onda T e inicio de la onda P. Eso va a ser la diástole. Entonces, si yo quiero ver sístole, coincide con el, el pico de la onda R, mientras que la diástole se inicia al terminar la onda T e iniciar la onda P. Entonces, ahí tenemos lo que hemos hablado hace un rato, fase llenado ventricular, contracción isovolumétrica, periodo de eyección, relajación isovolumétrica, y en general, la diástole traduce llenado y la sístole traduce el vaciado del ventrículo izquierdo, básicamente. Deben recordar algunas cosas importantes, que durante el llenado se habla del famoso volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole, que es más o menos 120 a 130 cc, al final de la diástole, al final del llenado. Ahora, durante la sístole, esto se va a eliminar. El volumen sistólico es 70 centímetros aproximadamente. Entonces, después de una sístole, el ventrículo izquierdo no se va a quedar vacío, va a quedar un poco de volumen. Ese volumen se va a llamar volumen telesistólico. El volumen telesistólico más o menos va a ser 50 centímetros. De toda esta relación entre volumen sistólico y del volumen telediastólico y el volumen telesistólico, va a salir lo que nosotros llamamos la fracción de eyección. ¿Por qué es importante la fracción de eyección, jóvenes? Porque recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca se va a dividir en fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Entonces, ¿cómo sale el volumen, la fracción de eyección en la relación entre el volumen sistólico, entre el volumen T diastólico, y esto más o menos me sale entre 60 y 70%, lo normal? Muy bien. Entonces, es muy importante recordar esto. Esta fase, y ustedes lo saben ya ustedes por fisiología, pero van a recordar siempre que esto ocurre. Esto también se va a reflejar en los ruidos cardíacos. Laennec fue el pionero del inventor del estetoscopio. ¿Y qué hay que recordar? Que los ruidos cardíacos, el primer ruido es cierre de la válvula mitral y tricúspide. El segundo ruido es cierre de la válvula aórtica y pulmonar.
Y aquí tienen que recordar esto. ¿Por qué? Porque, porque esto va a estar en relación directa a los soplos. Y la relación directa de un soplo va a estar ligado ¿a qué? A una valvulopatía, sea este mitral, aórtica, tricuspidia o pulmonar. Entonces, esto es la sístole. Hemos dicho que la sístole es el QRS, la R, y la diástole empieza finalizada la T, inicio de la P. Muy bien. Si yo tengo un soplo, el primer soplo, el primer ruido acá, yo tengo un soplo sistólico y un soplo diastólico, tengo que ver en qué foco lo voy a ver y qué patología tengo. Esto lo saben ustedes por semiología, recuerden donde se escucha el foco aórtico, el foco pulmonar, tricuspidio, y tenemos un foco accesorio aórtico. ¿Puede haber un tercer ruido? Sí, es cierto, puede haber un tercer ruido, pero es variable, no necesariamente. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un soplo diastólico en foco mitral, yo estoy hablando de estenosis mitral. Si tengo un soplo diastólico, estoy hablando de estenosis mitral. Si tengo un soplo sistólico en foco mitral, eso es insuficiencia mitral. Recuerden, si la válvula no se cerró bien, obviamente en el momento de la sístole voy a escuchar ese soplo y es de insuficiencia. Mientras que si el soplo es diastólico, eso es estenosis. Lo mismo pongo en la aorta. En la aorta, si yo escucho un soplo sistólico, es estenosis, mientras que el soplo diastólico es insuficiencia. Es diferente este soplo, la localización del soplo diastólico en aorta que en mitral. A ver, lo voy a repetir. Si tengo soplo diastólico en foco mitral, ¿qué tengo? Estenosis mitral. Si tengo soplo diastólico en foco aórtico, es insuficiencia, es al revés. ¿De acuerdo? Si tengo soplo sistólico en foco mitral, es insuficiencia mitral. Si tengo soplo sistólico en aorta, es estenosis. Recuerden estas cosas importantes porque siempre les van a preguntar, les van a describir el soplo y les van a preguntar si se trata de estenosis o se trata de insuficiencia. Entonces, la idea en estos 20 a 30 minutos de charla es que ustedes en este corto tiempo recuerden toda la parte de fisiología cardíaca. Si podemos tener tiempo mañana al mediodía, delegada, mañana hacemos la clase de insuficiencia cardíaca. Si se puede, podemos coordinarse para que sea presencial o si no en forma virtual. ¿De acuerdo, delegada? Te envié la clase ya por el WhatsApp. Sí, doctor, ya lo remití a mis compañeros. Yo creo que todos estamos tristes, chicos, y yo también, así es que programamos con todos para la clase de insuficiencia cardíaca. La idea es que ustedes con esto recuerden algunas cosas aplicadas a la clínica, porque esto ustedes ya lo saben y ustedes lo reconocen bien. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muy buenas noches. Estamos quedando contigo, delegada, para acordarnos con la siguiente clase. Por si acaso, en el parcial anterior, el doctor Calderón les aumentaba toda la promoción 3 puntos. Eso yo no voy a hacer. Si se jalan a la promoción, se jalan todos. ¿Eh? No sé, el doctor ha tenido esa consideración con ustedes, pero aumentaba 3 puntos a todos. No sé cómo ha sido la calificación que le puso el doctor, pero lo he respetado y le he pasado como tal. Pero sí, la nota que se sacan conmigo es la nota que va a pasar yo a sus parciales y a las calificaciones totales, ¿ya? Así que por favor, chicos, esfuércense y vamos a estar recuperando las clases que hemos estado pendientes esta semana. Muy bien, jóvenes, muy buenas noches con todos y quedamos en todo. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.